parte a la plática del día de hoy, me quiero tomar la molestia de leer brevemente la semblanza del doctor Iván Castillo. El doctor cuenta con formación académica de la Facultad de Química de la UNAM y posteriormente estudió en el Tecnológico de Massachusetts para obtener el grado de químico y posteriormente el doctorado en química en la Universidad de California en Berkeley. Después de concluir su doctorado, regresó a México y comenzó a desempeñarse como investigador asociado y actualmente es investigador titular en el Instituto de Química. En el 2012 fue admitido como miembro regular de la Academia Mexicana de Ciencias y su trabajo se refleja en más de 50 publicaciones internacionales, así como capítulos en libros y patentes como fruto de su proyecto de investigación. Además de mantener colaboraciones internacionales con grupos de investigación en Suecia, España, Chile, Francia y Estados Unidos, el carácter interdisciplinario en sus líneas de investigación, como es química bioinorgánica y supramolecular, estimula las colaboraciones con distintas facultades e institutos de la UNAM a nivel nacional e internacional. Su trabajo le ha permitido formar bajo su tutela un total de 32 estudiantes, entre ellos 6 de doctorado, y además participa activamente en la evaluación de proyectos y artículos de investigación científica, tanto nacionales como internacionales, en la difusión de la ciencia, la organización de eventos científicos. Es secretario del Comité Científico del Simposium Latinoamericano de Química de Coordinación y Organometálica y miembro del Comité Científico del Latin American Meeting on Biological Inorganic Chemistry. Entonces, la verdad es que estamos muy agradecidos y muy honrados de contar con la presencia del doctor Iván, que nos va a platicar de un tema muy interesante que yo creo que todos tenemos muchas ganas de escuchar, que es sobre el dióxido de cloro. Y bueno, pues le damos la más cordial bienvenida, doctor. Muchísimas gracias por acompañarnos. Sí, hola, ¿qué tal? ¿Qué tal a todos? Muchas gracias. Gracias por la invitación y por la oportunidad de compartir con ustedes. Voy a empezar a compartir la presentación en donde vamos a hablar de eh, pues el tema, uno de los temas muy de actualidad, ¿no? Que es pues nada más y nada menos que el dióxido de cloro. Seguramente han oído hablar de él en estos días. Y pues vamos a tratar de despejar algunas dudas que existen sobre él. Aquí lo tenemos, ¿no? Ni más ni menos. Esto es una muestra a baja temperatura en donde se puede encontrar como líquido, porque a temperatura ambiente, así temperatura que nos encontramos en este momento, pues sería un gas. Y de hecho es un gas peligroso, explosivo. Si se encuentra en concentraciones arriba del 10% en el aire, ¿no? Es una concentración relativamente baja, explotaría. Entonces, normalmente se maneja diluido en agua y así es como se le da algunos usos de los cuales también vamos a platicar. Es importante saber que hay información que se puede encontrar muy fácilmente, ¿no? Aquí les muestro, por ejemplo, la página de Wikipedia en donde está justamente la información, ¿no? Aquí está el dióxido de cloro, aquí está la foto que les mostré y habla incluso entonces de, pues bueno, cómo se encuentra, ¿no? Su fórmula química, ClO2, el hecho de que es un gas verde amarillento, pero que si se va incluso a más baja temperatura, a menos 59 grados, incluso se forma un sólido. Entonces, todas estas cuestiones pues, se pueden encontrar aquí. Es información que la mayoría de las veces va a ser correcta lo que se encuentra en esta página y que está al alcance de todos. Entonces, no hay necesidad a veces de recurrir pues a páginas que no tienen información confiable, ¿no? Es algo que es muy importante que quiero recalcar, ¿no? O lo que nos dicen a veces en redes sociales, en contactos en Facebook, en WhatsApp, o gente que a lo mejor tiene algún tipo de influencia, ¿no? Pues a lo mejor tal o cual el señor es empresario y me dice que, no, pues que esta sustancia es maravillosa, pero pues realmente no tiene conocimiento e información en el tema. Entonces, esto es algo de lo que creo que tenemos que estar muy atentos, no solamente con respecto al dióxido de cloro, creo que en general en temas pues muy específicos, ¿no? Y en este caso, pues bueno, yo de ciencia, pues un poco porque soy químico inorgánico, es mi formación, pero pues habría que siempre acercarnos a la gente que es experta en un tema para empezar a conocer de él. Aquí les muestro, por ejemplo, esta información también viene en la misma página de Wikipedia, ¿no? Entonces, pues ya viene algo de información, ¿no? Y pues, aunque no leamos necesariamente, digamos, todos los signos
son claritos a pesar de que parte de la información está en inglés, ¿no? Pero bueno, este de aquí a lo mejor no es tan común, es un símbolo que significa que es un agente oxidante, ¿no? Y eso significa que es muy reactivo y de hecho eso se manifiesta en este de acá, que lo que muestra es que es una sustancia corrosiva y evidentemente pues tóxica y puede causar la muerte. Eso es lo que significa todo esto que tenemos aquí. Entonces, pues bueno, ya incluso nos habla aquí de, por ejemplo, esta información de acá abajo, cuál es la dosis letal. Ajá. Por ejemplo, en ratas, ¿no? Aquí dice, pues en una rata si se le da por vía oral dióxido de cloro, se le da esta cantidad, 94 miligramos por kilo de peso de la rata, se va a morir. Entonces, bueno, la información ya está aquí que nos habla de su toxicidad. No es ningún secreto ni tenemos que buscarlo en fuentes muy oscuras y ocultas de información científica. Aquí les muestro la forma en la que nosotros los químicos representamos estas sustancias, ¿no? Pues tendríamos aquí al cloro y dióxido de cloro, pues el dióxido habla Di2, ¿no? Tenemos dos átomos de oxígeno y uno de cloro. Estos forman esta molécula que tiene una forma angular. Incluso aquí nos dice cuál es el ángulo que forman los tres átomos entre sí. Y esa sería pues una representación un poquito más pictórica, ¿no? Donde vemos el cloro en verde y los dos átomos de oxígeno en rojo, que también son pues códigos que muy comúnmente utilizamos los químicos. Viene incluso la distancia que hay entre los dos átomos y esto pues son datos experimentales que ya se conocen, al igual que la toxicidad de las que les mencioné en la diapositiva anterior. Aquí tenemos otra representación, a lo mejor un poquito más química, con más información para nosotros, en donde cada una de estas cosas representa algo, ¿no? Pues las líneas representan, estas que están aquí, representan enlaces, por ejemplo, que es lo que mantiene unido al cloro con el oxígeno, el enlace químico. El hecho de que tenga este puntito aquí, para nosotros químicos representa un electrón, ¿no? Y pues los electrones son, lo sabemos, componentes fundamentales de la materia en el universo y pues forman parte de todas las sustancias químicas y de hecho la interacción entre los átomos se da a través de los electrones. Bueno, pues cuando una sustancia tiene un electrón que queda allí, normalmente están, esta línea de acá representa que hay dos electrones y normalmente están de a dos en dos, están apareados, como se les dice, y están contentos, mientras que cuando tienen electrones solos, pues esos no quieren permanecer solos y a estas especies les llamamos radicales libres. Y estos radicales libres, pues son sustancias muy reactivas. Entonces, sí, el dióxido de cloro es muy reactivo. Esto es importante también señalarlo, ¿no? Después, si nosotros buscamos información también sobre los radicales libres, seguramente han escuchado hablar de ellos. De hecho, digamos, son parte de la vida y de la vida y la muerte, que es el ciclo por el cual pasamos, porque el envejecimiento es causado por el oxígeno que respiramos. El oxígeno que respiramos, de hecho, también es un radical libre. No es tan reactivo como el dióxido de cloro, pero también sabemos que, por ejemplo, pues reacciona cuando quemamos algo. La combustión, pues es la reacción de radicales libres del oxígeno con la sustancia que ustedes estén quemando, gasolina, petróleo, lo que sea. Entonces, bueno, estos radicales libres están involucrados en muchos procesos de degradación, de oxidación y, como les digo, últimamente del envejecimiento. Entonces causan daño celular. Si ustedes buscan radicales libres también, y esto es muy sencillo, ustedes pueden meterse al navegador y en cualquier buscador en internet buscan y pues les van a aparecer imágenes de este estilo, ¿no? Porque va a aparecer una representación de una célula y qué pasa cuando se expone a radicales libres. Pues empieza a mostrar aquí estos puntitos rojos que representarían el daño que ocurre en la célula por exponerse a radicales libres, ¿no? Y entonces esto va aumentando conforme más radicales hay, le causa estrés oxidativo a la célula y eso hace que la célula muera. Entonces esto, como les digo, pues puede causar daño en los tejidos, puede causar envejecimiento, puede causar lesiones graves y puede causar toxicidad tan alta que puede llegar a la muerte. Entonces ahí un ejemplo de lo que puede ocurrir con los radicales libres, siendo el dióxido de cloro también una especie de este tipo, ¿no? Una especie radical. Claro que después también nos encontramos con representaciones que quizá no son las más correctas, ¿no? Porque un átomo no es sano o se encuentra mal, pues si es un radical libre. Un átomo simplemente es y se encuentra pues en la manera más estable en la que se puede encontrar bajo ciertas condiciones, ¿no? Entonces decir que un átomo que no es radical está sano y uno que es un radical libre ya es por sí mismo maligno, pues tampoco es una visión correcta, pero pues justamente lo que muestras, pues le falta aquí algún electrón o le sobra alguno, ¿no? Pues es a lo que se refiere de manera
pues caricaturesca, pero no necesariamente correcta, ¿no? Entonces, es difícil a veces sí, digamos que textualmente navegar la información, pero espero que les sirva esto que les voy comentando para poder localizarla de manera más fidedigna. Ujú. Si regresamos al dióxido de cloro, ¿no? Ya sabiendo que es una especie que es un radical libre, que por lo mismo es muy reactivo y que puede causar daño a las células, cualquiera, ¿no? Pues nos remitimos a lo que ha salido con respecto a la enfermedad, a COVID, en noticias alrededor del mundo, ¿no? Entonces aquí les muestro una de la página de la BBC, ¿no? Y lo que pueden ver es, bueno, pues viene la imagen de alguien consumiendo esto que pues tiene el color amarillento justamente, y lo que dice es que es un producto que es polémico y despierta recelo. Bueno, pues es polémico, creo, más para la gente que no tiene conocimiento del tema. Para quienes conocemos de este tipo de sustancias, pues no hay ninguna polémica, simple y sencillamente es dañino. Es una sustancia muy tóxica y que por ninguna razón debería de consumirse. Y además no hay evidencia de que cure absolutamente nada. Entonces, vamos a hablar de esto un poquito más, pero vamos a ver que es algo que se repite constantemente, ¿no? Entonces, que si es polémico, que si es bueno, que si es malo, claro, depende con quién se debata, ¿no? Y a veces el problema es ese. Vamos a tratar de obtener, como les dije, esa información, pues de gente que esté informada al respecto. Aquí les muestro, esta es una página de un diario peruano, El Comercio, y aquí también pueden ver, ¿no? Pues aparece una nota sobre el dióxido de cloro, si es panacea, sustancia inofensiva o veneno, pues de nuevo, ¿no? Yo se los planteo. De entre quiénes podríamos decir que van a ser los que tengan la opinión de que es la panacea, de que es buenísimo para todo, la cura de cualquier enfermedad, o si es inofensivo, bueno, pues no, inofensivo no es, porque claro, si tú lo tienes aislado en un bote, si lo tienes contenido para usar para alguna función para la que se le conoce, pues a lo mejor en ese sentido es inofensivo, pero si uno lo pone en contacto con el ambiente, entonces pues va a tener alguna, alguna afectación, porque como les digo, es pues reactivo. Entonces, pues si nosotros lo llevamos a nuestro cuerpo, entonces sí, es un veneno, tal cual. Y esto es lo que nos tiene que quedar bien claro, ¿no? Que en realidad no hay controversia, aunque se plantea de esta forma, y a veces también creo que en los medios el periodismo de investigación no necesariamente tiene a la gente más capacitada para hacerlo. Yo creo que hay muchísimos científicos con formación que podrían estar también aportando, trabajando en muchísimos diarios alrededor del mundo, no solamente aquí en el país. Les digo, esto es algo mundial. Eh, y que podrían ayudar a despejar estas dudas para que no hubiera la polémica, porque no debe de haberla. Tan es así que aquí les muestro otra noticia. Esta es de Argentina, en donde resulta que sí, sí es muy tóxico el dióxido de cloro. Entonces, pues si leen esta nota, ¿no? La pueden buscar también, busquen dióxido de cloro como noticia internacional y les va a parecer que, pues sí, un niño de 5 años sufrió porque ni siquiera tenía COVID, pero los padres pensaron, vamos a dárselo como medida profiláctica, ¿no? Como protección contra COVID, y pues lo único que hicieron fue intoxicarlo, tristemente. Entonces, no es algo de que no hay evidencia, es anecdótico, no. Esto está muy bien documentado ya en algunos casos, que pueden ocurrir tragedias como esta que les estoy aquí mostrando y señalando en las noticias, y la pueden buscar y la van a encontrar muy fácilmente en internet y de fuentes que son pues bastante confiables de información, ¿no? Esta solamente una de ellas. Y pues como lo dice aquí, el examen toxicológico mostró que tenía daños en muchos órganos. ¿Por qué? Pues porque el dióxido de cloro es una sustancia muy reactiva y muy dañina. Esta nota ya es un poquito más vieja, esta es del 2016, pero lo que hace notar es que pues no es algo nuevo tampoco esto de el uso del dióxido de cloro como supuesta sustancia milagrosa. Entonces aquí en esta nota que está en inglés del diario The Guardian de Inglaterra, pues resulta que se anunciaba como cura del autismo. Y lo que acaba haciendo esto no es más que, digamos, el uso de o el aprovechamiento de el interés genuino de la gente por encontrar una solución para situaciones que son muy complicadas, ¿no? Por ejemplo, pues si alguien tiene COVID y uno se desespera, ¿y qué vamos a hacer? Pues vamos a darle dióxido de cloro. Bueno, a lo mejor la persona
solamente empeora, ¿no? No le va a ayudar definitivamente el dióxido de cloro, puede que incluso empeore la situación y en este caso pues también hubieron muertes porque pues gente que tenía hijos con autismo pensaron, hay quien nos anuncia que si se usa dióxido de cloro pues cura el autismo, lo cual es completamente falso y pues han ocurrido incluso muertes. Y la pregunta es entonces, ¿y esta gente que lo vende, para qué lo hace? Pues yo creo que no hay más que un fin de lucro, ¿no? Pues si alguien se puede llenar los bolsillos de dinero a costa de otros, pues tristemente hay gente que es lo suficientemente eh, inescrupulosa para que digan, pues yo vendo y después lo que pase ya no es asunto mío. Y bueno, esto reflejado entonces en otros casos, no solamente de COVID, sino también de autismo, en donde han habido muertes ya documentadas, ¿no? Les digo de nuevo, no es que no haya evidencia ni que son solamente anécdotas, no, están perfectamente documentados estos casos en donde han habido ya muertes. Y claro, después también hay muchos casos de intoxicaciones quizá más leves, en donde pues no se publicitan tanto, no llegan a los medios. ¿Por qué? Pues porque la persona no murió, se intoxicó, sufrió diarrea, vómito, que son muchas de las cosas que pueden pasar. ¿Por qué? Pues porque nosotros tomamos un trago de dióxido de cloro, lo que va a pasar es que va a atacar a lo que se topa enfrente, ¿no? Esto de que va a llegar a donde está el COVID, no, pues ¿cómo? O sea, tiene que pasar por el tracto digestivo primero y reacciona con lo que se le ponga enfrente. Y lo primero que se le va a poner enfrente son las células justamente de nuestro tracto digestivo. Entonces, pues va a atacar al esófago, al estómago y después al intestino. Y esto es justamente lo que causa diarrea y vómito como los primeros signos de intoxicación por dióxido de cloro. Entonces, esto también está muy bien documentado. Ya aquí en el país, en el medio nacional, tristemente, en medios que uno consideraría serios de información, esta es una nota de hace ya algunos meses, es del año pasado, del 2020, pero pues ya dentro de la situación de pandemia, en donde pues tenemos esta columna escrita por un Marco Pérez Baltier, que pues si uno busca la información es economista, evidentemente no tiene una formación científica en química como para tener conocimiento. Y entonces habla de que el dióxido de cloro puede ser una solución no solamente para la salud, sino también para la economía del país y pues uno lo lee y los invito a que lean la nota porque la verdad es que está de no creerse. ¿Cómo es posible que un medio que uno considera serio como el Financiero publique este tipo de notas? Y después, claro, viene eh, digamos, el anuncio de los comentarios vertidos en esta columna no son necesariamente los de el medio que lo publica, ¿no? Que en este caso es el Financiero, y entonces pues es muy fácil nada más lavarse las manos y darle el espacio a una persona para que desinforme. A mí me parece que eso es bastante grave y que es algo que no debería de ocurrir, pero bueno, aquí ocurre, ¿no? Y entonces también habla de que este gas ha desatado gran polémica. Bueno, pues les digo, la polémica está, ¿por qué? Pues porque no se consulta con expertos en el tema, en donde entonces deja de existir polémica alguna. Y un poquito más para que nos demos una idea, ¿no? Aquí el economista que escribe esto habla de que el dióxido de cloro es un gas formado por dos moléculas de oxígeno y una de cloro, lo cual ya de entrada es incorrecto. No son moléculas de oxígeno. Cada una de esas bolitas rojas que yo les mostré es un átomo, no una molécula. Entonces, quien ni siquiera conoce el idioma de la química para expresar correctamente una idea, pues difícilmente va a entender ya aspectos más complejos de lo que pasa cuando uno se toma esto o cómo es que reacciona, ¿no? Por ejemplo, en la misma nota ustedes pueden ver que menciona más adelante, ¿no? En lo que tengo acá resaltado en azul, que no existe ningún caso documentado de la toxicidad del dióxido de cloro. Pues, señor, pues usted dónde lo buscó, ¿no? Es gravísimo que alguien suelte afirmaciones de este nivel y que menciona también que hay un ofrecimiento público de algún empresario que evidentemente tampoco tendrá conocimiento de química ni de dónde buscar información científica. Y como les digo, yo creo que ustedes mismos pueden empezar a buscar esta información científica y después contrastar con lo que les dicen en redes sociales, amigos, etcétera, ¿no? Para ver si realmente hay algo de verdad en lo que nos dicen. Y bueno, pues este señor ofrecía casi que una recompensa de 10 millones de pesos a quien pueda probar la toxicidad. Oigan, pues no es necesario hacer nada de esto, ¿no? Ni de estar con bravuconadas de andar ofreciendo una recompensa a quien. No es necesario llegar a esto. Es tan sencillo como buscar la información. Eh, esto fue lo que hice exactamente. Y si buscamos también en la red, encontramos que hay
en la página de la Organización Mundial de la Salud, pues este documento, ¿no? El logo oficial, etcétera, con la clasificación de el documento como un documento serio que además lo que hace es justamente hacer una evaluación concisa e internacional de los efectos del dióxido de cloro. Y bueno, pues aquí está el documento tal y como aparece, un PDF que ustedes, si tienen interés, después se los podemos hacer llegar, ¿no? Y ahí viene toda la información. Viene muy extenso en inglés, pero al final viene un resumen también en francés y en español. Entonces esto pues está disponible para todo aquel que quiera leerlo. Y si se fijan, pues bueno, pues esto fue encomendado inicialmente por la Agencia de Salud y Seguridad en el Trabajo del Reino Unido, ¿no? Entonces, bueno, pues yo pensaría que es una agencia seria que se preocupa por la salud. De hecho, era un documento que se creó para ver qué pasa con la salud de los trabajadores que están expuestos al uso de dióxido de cloro en situaciones en las cuales se usa efectivamente, ¿no? Por ejemplo, en el tratamiento de agua. Ahorita vamos a ver algunos ejemplos. Y bueno, pues viene incluso cuál es el método que se sigue para preparar un documento de este tipo, en donde pues se selecciona de acuerdo a la prioridad que tiene como químico para ver qué efectos tiene, etcétera. Sigue todo un proceso muy bien estructurado. Se llega entonces a la preparación de un primer manuscrito, después esto se va revisando por pares científicos, gente con preparación, para llegar a, después de que un consejo editorial lo revisa, a la versión final, se edita y se aprueba y se publica en la página de la Organización Mundial de la Salud. Entonces, pues, señores, esto ya está documentado, esto de la toxicidad y que alguien me lo demuestre y si no yo le doy 10 millones de pesos, pues ahí está. A lo mejor vaya alguno de ustedes, busquen a este empresario y pídanle la recompensa porque pues no hay ningún misterio. Y aquí está, les muestro también parte de lo que dice el documento, ¿no? Efectos de laboratorio en mamíferos y en pruebas in vitro, que significa pues con células aisladas también de diferentes animales, ¿no? Principalmente ratas, pero también se pueden utilizar células humanas. Lo que sí hay muy poco es que en el efecto en humanos pues hay muy poca información. ¿Por qué? Porque nadie quiere exponerse. De los trabajadores que están expuestos a esto, lo que se trata de hacer es que se minimice la exposición para que no tengan daños después en el tracto respiratorio, sobre todo si uno está expuesto al gas, pues lo que hace es inhalarlo, respirarlo, pero mucho menos tomado. A nadie de estos trabajadores se le ocurría tomar el dióxido de cloro para absolutamente nada. Y bueno, pues aquí viene entonces un montón de información sobre cuáles son las dosis, que una sola dosis ya es capaz de causar daño en el tracto digestivo de las ratas, que si se exponen a dosis mayores, pues el daño es todavía mayor, y etcétera, hasta la dosis letal, que es cuánto necesita tomarse una rata para morir. Y pues bueno, eso ya es bien conocido, no es ningún misterio, ni es algo que no se conozca. Y esto se presenta finalmente en esta forma, ¿no? En este cuadrito donde, pues bueno, viene toda su información química aquí resumida, etcétera. Pero esto que dice acá, por ejemplo, es evitar todo contacto, ¿no? Por ejemplo. Se tiene que manejar en un sistema cerrado y con ventilación. Entonces, pues bueno, esto es lo que se tiene que hacer en el manejo correcto del dióxido de cloro. No tomárnoslo, no respirarlo, no estar consumiéndolo, imagínense, día a día, una sustancia tóxica, pues nos va a causar un daño a largo plazo. Incluso si no nos causa un daño en este momento, no lo vamos a notar, pero uno no sabe después. ¿Por qué? Porque también lo decía el documento en la diapositiva anterior, no hay suficientes estudios en humanos porque pues nadie quiere estar administrándole esto a alguna persona para ver cuál es el efecto a largo plazo. ¿Por qué? Porque va a tener un daño. Ya se ha visto con animales, entonces no le juguemos a dárselo a personas. Tristemente, eso es lo que está ocurriendo ahorita como parte de la desinformación que ha cundido y pues también en parte la desesperación de la gente ante la pandemia. La verdad es que me puse a buscar un poquito más información más reciente también en medios nacionales y encontré que del Financiero, no sé si trataron de corregir la plana de la nota anterior de pues un economista que la verdad es que creo que no tenía nada que hacer opinando sobre dióxido de cloro, si no sabe. Y aquí entonces contactaron a gente de la UNAM, a una médica de Facultad de Medicina, y también de la Sociedad Argentina de Infectología, ¿no? Claro que también aquí, este es mi particular punto de vista, pero es algo que también suele pasar mucho, ¿no? A veces nos ponen
pues el científico, no sé, el físico y sale con bata y no sé qué, bueno, en realidad nunca usa una bata, ¿no? Esto de los estereotipos que se fomentan de cómo se ve, cómo es un científico, no sé, no creo que sea necesariamente bueno formarse una imagen como que muy rígida de cómo es, porque pues hay diferentes tipos de químicos, ¿no? Hay químicos teóricos, por ejemplo, que casi no trabajan en el laboratorio o nunca trabajan en el laboratorio, hacen estudios en la computadora y pues realmente nunca tienen puesto una bata y no hay por qué disfrazarlo con una bata para decir que es químico, ¿no? O con un físico, etcétera. Aquí, en lo que incurren es que pues nos ponen estas fotos de estos polvos blancos y pues este polvo blanco que es dióxido de cloro, ¿no? Seguramente. Entonces, pues, ¿para qué nos ponen esta foto? Están como que, no sé, dándonos una imagen que no es la que debe de ser, ¿no? La de aquel líquido amarillento que puede ser el líquido o el gas. Bueno, ok, eso tiene más sentido. Esto no lo tiene mucho. Pero independientemente de la imagen que pues a mí me causa un shock inicial, en realidad digo, ay, híjole, ¿aquí qué pasó? Entonces, supuestamente están citando aquí a la doctora María Jiménez Martínez de la Facultad de Medicina. Y lo que dice es correcto, que cuando lo ingieres, pues empieza a causarte daño porque reacciona con las células de tu cuerpo. Pero lo que dice aquí muy específicamente resaltado es que el dióxido de cloro cuando entra en contacto con la boca también se va a transformar en dos átomos de oxígeno y peor, un guión cloruro. Híjole, no sé de quién es el error. Yo pensaría atribuírselo también a la redacción del Financiero, porque no es un guión cloruro, es un ion. Seguramente han oído hablar de los iones, ¿no? El ion sodio, en este caso sería el ion cloruro. Bueno, iones son partículas cargadas, ¿no? Tienen una carga positiva, una carga negativa. Pero el guión, pues no tiene nada que ver. Y tampoco se transforma en dos átomos de oxígeno cuando esto entra en contacto con la boca. ¿No? Pasan otra serie de reacciones, pero esto que está aquí también está mal. Entonces, pues no me ayudes, compadre, ¿no? Sí, ayúdame a aclarar la información que estaba mal en tu nota anterior, pero ponla bien en esta. Y tristemente no siempre pasa así, ¿no? Entonces, espero yo estar dándoles aquí alguna pista híjole, qué sí es, qué no es, porque a veces no las ponen fácil. Pero les digo, usen su propio criterio y con lo poquito que van aprendiendo de cómo buscar información y cómo contrastar una con otra, más lo que ustedes mismos pues hayan aprendido en la escuela, poco, mucho de química, nos va sirviendo a desarrollar un poquito ese sentido común y ese sentido de qué es lo que está yendo en la dirección correcta, llevándonos en la dirección de la información correcta y no en la dirección de la desinformación. ¿En qué sí se usa el dióxido de cloro? En tratamiento de agua, principalmente. Para potabilizar agua, entonces, pues aquí les muestro una página de datos de seguridad química y si buscan el dióxido de cloro va a venir aquí y entonces pues sí, esta es una planta de tratamiento de agua y ahí es donde se usa el dióxido de cloro. ¿Por qué? Porque ahí sí mata todo, ya lo dijimos. Entonces pues si en el agua hay bacterias pues sí las va a matar. Pero si nosotros tenemos una bacteria y tenemos una infección con una bacteria, nos echamos el dióxido de cloro, pues la bacteria está en quién sabe qué parte de nuestro cuerpo. No va a estar en la boca y entonces va a llegar el dióxido de cloro y lo va a matar ahí directamente. Lo mismo que pasa con el virus del SARS-CoV-2, ¿no? Pues el virus está en muy diferentes tejidos, está en los pulmones, pero no está en la boca esperando a que llegue el dióxido de cloro a matarlo. Ni tampoco cuando nosotros tomamos algo llega directamente al torrente sanguíneo porque el virus está en la sangre, ¿no? Pues tampoco, no es así de sencillo. Entonces, esto tiene que quedar claro que es un desinfectante externo, ¿no? Y entonces aquí se muestra, por ejemplo, pues se pueden desinfectar las manzanas, pero claro, se les expone durante solamente algunos segundos a el dióxido de cloro disuelto en agua, y después se tienen que lavar bien con agua ya pura para que no les queden residuos de dióxido de cloro y uno pueda consumirlo. Y también se utiliza el dióxido de cloro, por ejemplo, para desinfectar material quirúrgico. Pero claro, pues se desinfecta el material quirúrgico y después se tiene que lavar bien para que ya no le queden residuos y no vaya a tener algún efecto de toxicidad cuando se esté utilizando en la cirugía. Se utiliza también, aquí se muestra pues, esquemáticamente en un tanque donde se contendría también el dióxido de cloro, disuelto en agua siempre, porque es la única forma segura de manejarlo. Como les digo, si se maneja el gas muy concentrado, es explosivo y se utiliza como blanqueador de papel y en la industria textil. Claro que pues, se tiene que manejar, como ya les dije, con mucho cuidado y por eso, por ejemplo, está el documento de la Organización Mundial de la Salud, donde da las recomendaciones de cómo manejarlo para que los trabajadores se expongan lo mínimo cuando están usándolo en este tipo de condiciones de trabajo, pero muy controladas y con todas las precauciones posibles. Lo cual contrasta con esto que también
seguramente han oído o leído o escuchado, ¿no? Que no, es que no es un producto químico porque es de fabricación artesanal. Ah, caray. Pues yo veo a alguien aquí mezclando de una botella de Coca-Cola en un vaso de veladora, parece, y haciendo supuestamente su disolución de dióxido de cloro, y se supone que yo confío en eso, en lo que está obteniendo, pues quién sabe si está mezclando las cantidades correctas en material que está limpio y reactivos que estén puros, porque si no, además de formar dióxido de cloro, están formando un montón de otras cosas que tienen otra toxicidad asociada y que se puede sumar al dióxido de cloro que estaríamos tomando, que de por sí no deberíamos de hacer. Entonces, pues esto de la fabricación artesanal puede resultar todavía peor. Uh-huh. No solamente eso, vean también, le buscan un poquito y entonces resulta que en esta publicidad en Bolivia, pues anuncian que la disolución de dióxido de cloro que venden es orgánico también. Ya nada más nos falta que nos digan que es libre de gluten y de libre pastoreo, ¿no? El dióxido de cloro para que entonces ya nos sintamos más seguros consumiéndolo. No tiene sentido nada de esto que ponen aquí. O sea, esto de la fabricación artesanal, pues de todos modos son reactivos que son industriales, que vienen de un laboratorio grande y que ya después que uno lo mezcla en su casa en proporciones que ni siquiera sean las correctas es otra cosa y que solamente agrava la situación. Y pues evidentemente alguien que no tiene idea para decir, no, pues esto es orgánico. ¿Quién sabe qué quieren decir realmente? Uh-huh. Y aquí otra de las formas en las que lo venden, tristemente esta es una página, pues, una página más o menos seria, ¿no? De conexión médica. Uh-huh. De hecho están hablando de cómo no debe de consumirse el dióxido de cloro, pero lo llaman dióxido de clorito. Híjole, no, también no me ayudes. Pon el nombre correcto para que no causes más confusión. Bueno, es una falsa cura, eso sí, pero hay que tener también el nombre bien clarito para no confundir una cosa con otra. Pero vean el nombre que le dan, ¿no? Esto de MMS, que en inglés es Miracle Supplement, ¿no? El suplemento mineral milagroso. Pues no, pues milagro es que no te mueras de consumirlo, porque en realidad, como ya les digo, la toxicidad es muy alta y uno debería de evitarlo a toda costa. No recomendarlo a nadie y en todo caso transmitir información sobre esto que les estoy diciendo para quien tenga dudas al respecto. Hasta aquí dejo yo lo que les quiero compartir. Les dejo allí pues un correo electrónico, redes sociales, de tanto Twitter mío como de nuestro grupo de investigación, ¿no? Porque pues bueno, trabajo con muchos tesistas de la UNAM que están investigando en química inorgánica, están formándose en esto y la idea es que pues cada vez más gente tenga información al respecto y que la podamos poner al alcance de ustedes. Entonces, pues estoy disponible para preguntas y gracias por estar aquí. Muchas gracias, doctor, por su valioso tiempo y también por la información que nos platica. Y bueno, voy a ceder la palabra a mi compañero Raúl para que nos apoye con las preguntas, no sin antes, bueno, pues mencionarles a todos los que nos acompañan en este seminario que, bueno, pues que entendemos que es un tema con gran controversia y que, bueno, pues el propósito es sin duda respetar todas las posturas que hay al respecto. Pero bueno, que el propósito precisamente de este seminario es poder acercar información científica útil con una persona como es el doctor que aquí nos acompaña, que bueno, pues nos puede contribuir con información muy valiosa y científica útil para todos, ¿no? Entonces, hay algunas preguntas que quizás se vuelvan un poco inalcanzables por el tema del que se trata, que es desde el punto de vista de la química. Pero bueno, pues si hay alguna cuestión que nos pueda usted compartir, doctor, acerca del tema con el uso del dióxido de cloro y su uso y bueno, lo que nos comentan de documentación de casos de éxito para el alivio o la cura del COVID, se lo agradeceríamos si está a su alcance. Y bueno, pues también que usted nos vaya indicando si por cuestiones de compromisos ya que sabemos que tiene adquiridos previamente, bueno, pues el tiempo que podemos disponer para las preguntas, ¿no? No, yo estoy disponible aquí durante algún tiempo, pues intentaré de participar en todo lo que se pueda.
y en algún momento sí tengo otro compromiso, pero empecemos y vemos hasta dónde podemos llegar aclarando dudas. De entrada, creo Ah, que por ahí me comentaban que si me paga la CIA para hablar en contra del dióxido de cloro. No, no me paga la CIA ni ninguna otra agencia gubernamental, ni mexicana, ni estadounidense, ni de ningún otro país. Todo esto lo hago yo por amor a la ciencia y para tratar de contribuir a que haya pues conocimiento y formación científica y no anecdótica, ¿no? Porque eso de que, es que tal se curó, es que yo lo consumo y me curé. Este tipo de estudios requieren de grandes números de casos que se estudien y tener realmente un análisis estadístico para saber, pues a lo mejor yo me lo estoy tomando y no me hace nada por suerte o porque tomo una dosis baja, pero eso no indica que me esté curando nada tampoco. O sea, sería como decir, oigan, pues yo estoy tomando vitamina D durante la pandemia y no me he contagiado de COVID y entonces yo le atribuyo a la vitamina D pues facultades para prevenir el COVID. Pues no, eso no es un estudio científico. Un solo dato de un solo punto en donde no se tiene una situación controlada no es un estudio científico. Empecemos por ahí. Yo creo que eso es importante señalarlo. Y bueno, pues adelante ahora sí. No sé si haya preguntas específicas o algo más que quieran sobre lo que comente. Gracias, doctor. Pues muchas de las preguntas que están llegando son precisamente sobre el efecto del dióxido de cloro en salud, ¿no? Sin embargo, creo que la posición ya está muy clara, ¿no? Entonces, hay algunas otras preguntas que Sí. mencionan, por ejemplo, ¿qué se puede hacer con productos a la venta de dióxido de cloro que ni siquiera tienen una concentración en la etiqueta? ¿Se puede demandar? Son como, bueno, le dejo la respuesta. Híjole, la verdad es que eso sí ya cae en el ámbito de lo legal y como yo les dije, pues yo creo que es importante que uno se atenga al ámbito de su competencia. Entonces, si se puede demandar o no, la verdad no lo sé y no voy a hablar de lo que yo no sé, pero pueden asesorarse seguramente con alguien que sí tenga conocimiento en leyes y tratar de averiguarlo, pero pues sí me parece muy grave que algo que ni siquiera se sabe cuál es la concentración, pues si es una concentración alta puede causar daño muy rápido. Y pues sí, yo los dirigiría a que si quieren consultar con alguien que sea experto legal, lo hagan para tratar de abordar esto. Yo no puedo decir más al respecto. Claro, y también preguntan mucho su opinión sobre los comentarios de las personas que mencionan que lo consumen y que no han reportado ellos ningún efecto. Uh -huh. Entonces, si nos pudieran nada más dar su comentario al respecto también. Pues mi comentario es ese, o sea, de entrada no sé cuál sea la concentración de lo que están tomando y pues si es una concentración suficientemente baja, pues quizá no va a tener ningún efecto en este momento. Pero, como ustedes saben, la exposición a sustancias que causan daño en las células, pues seguramente lo han oído hablar con el tabaco, con, no sé, las partículas suspendidas en el aire, pueden tener un efecto a mediano o largo plazo. Entonces, el que no sienta yo nada ahorita no significa que no pueda tener una repercusión seria más adelante. Ya es responsabilidad de cada quien. Porque si de nuevo me baso en la anécdota y en el pues yo lo tomo y no me pasa nada, pero hay evidencia bien estructurada científicamente de que esto a largo plazo va a tener alguna repercusión, pues bueno, ya tienen la información y entonces ya nosotros somos adultos para decidir sobre lo que hacemos. Creo que eso es lo que puedo decir al respecto. Muchas gracias. Y bueno, nada más para que quede muy claro, aquí también hay otra pregunta de Patricia Cano. Y más bien es como para que quede muy clara la afirmación. Doctor Iván, si se hace una disolución de este compuesto al 10% en agua, ¿sigue siendo dióxido de cloro? Claro, sigue siendo dióxido de cloro. Es decir, una disolución es, nosotros tenemos, por ejemplo, azúcar y nosotros disolvemos azúcar en agua. El azúcar sigue siendo azúcar, estando en agua. O sal, nosotros tomamos sal, la disolvemos en agua, sigue siendo sal disuelta en agua. No cambia su estructura química. Perfecto. Y Yair Bertis Flores nos dice, ¿el dióxido de cloro puede servir para la disminución de plásticos contaminantes en el mundo?
Mm, Yo creo que eso tendría que abordarse desde un punto de vista más complejo, ¿no? Porque vamos a plantearlo así, la reacción del dióxido de cloro con alguna sustancia a la que va a degradar, pues es 1 a 1, ¿no? Entonces tendríamos que fabricar muchísimo dióxido de cloro para que degradara todo el plástico que está presente. Y entonces, pues hay un costo también energético, ambiental también de producir el dióxido de cloro y entonces pues estaríamos creando algo de contaminación para destruir otra. Eh, no dudo que puedan haber procesos químicos de otro tipo que llamamos catalíticos, en donde ya se utilizan cantidades más pequeñitas de una sustancia para poder degradar otra como un plástico, y por eso digo que debería de abordarse desde otro punto de vista, y quizá allí haya alguna oportunidad, sí, no debería de descartarse, pero sí es algo que tendría que estudiarse más ampliamente, ¿no? Como cualquier estudio científico requiere de tiempo y de planeación, y después de hacerse un análisis cuidadoso, ¿no? Para no caer en, en estas cuestiones anecdóticas. Claro. Y aquí también tenemos bueno, no es pregunta, es una propuesta de Jaime López de que si podría usted elaborar una infografía para difusión de este tema, y hay mucha infografía fake. Tener una con su nombre e instituto al que pertenece daría conciencia a la población. Sí, eso yo con todo gusto, y después tendríamos que buscar la forma de difundirla de manera más amplia. Claro que también si le pueden hacer llegar a la gente que nos ayuda de la Secretaría de Vinculación las infografías falsas que están circulando, también eso nos ayudaría para ver qué es lo que ya está y qué es lo que se tiene que entonces eh, refutar de la información que sea falsa que se encuentre en esas infografías. Muchas gracias. Y nos preguntan que si existe alguna regulación o ley que prohíba la compra-venta de dióxido de cloro. Híjole, yo lo que sé al respecto es que Cofepris no recomienda su uso para ningún tipo de uso medicinal, pero me imagino que debe de estar regulado para uso industrial, eso sí. Ujú. Entonces debe de caer en ese ámbito, en el ámbito de regulación industrial del uso de sustancias químicas. Debe de haber. Y como les digo, lo que sí es que en Cofepris dicen no hay ningún uso regulatorio no hay ninguna regulación para usos médicos porque simplemente no tiene usos médicos. Gracias. A este respecto, también dentro de los asistentes a esta sesión, por ahí teníamos a Gabriela García, Ujú, que dice que su empresa se dedica a fabricarlo para la industria química. Si le ujú. sirve alguna información que tengo, con gusto la puedo compartir con usted. Claro que sí, muchas gracias. Y pues a lo mejor para esta infografía nos podemos poner en contacto y usar parte de la información que ustedes tienen, nos será muy útil. Perfecto. También una pregunta de Brenda Murueta. Sí. Dice, buenas tardes, doctor Iván Castillo. ¿Usted tiene conocimiento acerca de si el dióxido de cloro puede ser bioacumulable? No, no creo, la verdad. Es tan reactivo que nos acumula. Pero, y esto sí es importante, y es información que viene, por ejemplo, en esta ficha de la Organización Mundial de la Salud, pues reacciona en el cuerpo y se convierte en otras cosas. Se convierte en, por ejemplo, cloro, que también reacciona y, entre otras cosas, forma cloroformo dentro del cuerpo, el cual es cancerígeno, ¿no? Ahí, de entrada, pues un invitado más. Otras cosas que se forman son los iones clorito y clorato, que también son tóxicos y eso sí se pueden acumular. Pero dióxido de cloro difícilmente, por lo reactivo que es, se va a poder acumular en el cuerpo. Perfecto. Hasta el momento, bueno, también comentar que dentro del chat se están compartiendo mucha información. Por ejemplo, mis compañeros de Secretaría de Vinculación están compartiendo un comunicado de la COFEPRIS, por ejemplo, y hay algunos artículos también de información que se pueden ir consultando. Claro que sí. Estoy leyendo, apenas me estoy dando abasto para empezar a ver lo que hay en el chat, porque pues la verdad es que sí es. Déjenme desactivar aquí el puntero para que pueda yo también más fácilmente mover el cursor. Por ejemplo, una de las últimas preguntas está de Lucía Centeno.
y dice que por qué algunos médicos actualmente lo siguen prescribiendo siendo tan tóxico. Pues yo creo que también hay desconocimiento en la comunidad científica, bueno, en la comunidad médica, y esto, digo, es preocupante. Pregunta si se podría demandar de nuevo en esto, yo los dirigiría con gente que tenga conocimiento en el ámbito de las leyes, pero creo que sí, probablemente se podría tomar ese curso si lo cree necesario. Aún así, pues, como les digo, creo que hay mucho desconocimiento en la comunidad médica de cuál es, eh, cuáles son las características del dióxido de cloro, y creo que sí es algo en donde tenemos que justamente recurrir a esto, ¿no? Les digo, yo no voy a hablar de lo que sabe un abogado ni de lo que sabe un médico, yo hablo como químico inorgánico de lo que sé, y entonces pues debería de haber más comunicación, ¿no? Entre, por ejemplo, pues químicos en este caso con médicos para tratar de que tengamos la información correcta, porque si no, no deberían de estarlo recomendando para su uso. Sí. Pues hasta el momento son las preguntas que hemos visto. También hay algunos otros comentarios, Sí. pero no sé si quiera agregar algo más. Si me dan un segundito, voy a ver si hay algo más que pueda responder aquí del chat. Claro que sí. Uh-huh. Mm, Después está, por ejemplo, Pamela Alejandra Andrade, que me pregunta si podría contactarme. Sí, como se los dije, esto es en general, ¿no? Pueden contactarme a mi correo electrónico, para eso lo puse aquí compartido. Si tienen alguna pregunta específica, podría tratar de responderla, y la información que tenga la trataré de compartir también. Y también con los ofrecimientos que han habido de que nos hagan llegar, creo que lo mejor sería a través de la Secretaría de Vinculación, información para generar eventualmente una ficha técnica. Creo que eso podría ser algo muy positivo que podría salir de esta charla. No sé si alcanzo a ver algo más. No, me parece que es lo que alcanzo yo a ver de preguntas, y no sé si hay alguna nueva. Y tenemos de Paola Sigrist, que dice, doctor Iván, además del dióxido de cloro, ¿existe algún derivado que pueda afectar de esta misma forma? Pues hay muchas sustancias que son muy reactivas, ¿no? Digamos el cloro gaseoso, que se utilizó como agente químico en la Primera Guerra Mundial. Podríamos pensar en el dióxido de cloro como gas. De hecho, podría haber tenido una función similar, ¿no? Pues se podría haber utilizado como arma química. A ese nivel está la toxicidad del dióxido de cloro. Entre muchos otros, pero sí hay muchísimas sustancias que pueden ser muy reactivas. El ozono, por ejemplo, ¿no? O sea, si ustedes se ponen a respirar ozono directamente, pues también les va a causar un daño. Perfecto. Bueno, pues ya muchas de las preguntas ya las respondió. Por ejemplo, hay una pregunta que veo de Melissa Rojas, que si en pequeñas dosis puede llegar a ser letal eventualmente. Pues es que la letalidad depende o sea, te puede llegar a producir cáncer, ¿no? Simple y sencillamente. Si uno está consumiéndolo en cantidades pequeñas, pero está causando daño constante en algún tipo de células, pues ese tipo de lesiones eventualmente pueden progresar a algo más serio como cáncer. Entonces sí, eventualmente puede en dosis pequeñas incluso llevar a una letalidad por alguna otra razón, porque va a desencadenar algo más a largo plazo. ¿Sí? Por ahí dice Citlali que está demostrado que no es cancerígeno. Bueno, quién sabe dónde está que nos mande el documento en donde está demostradísimo, para que nos quedemos todos con la información fidedigna, porque pues esto se contrapone completamente con el documento de la Organización Mundial de la Salud, del cual acabo de mencionar. Dice que nos lo va a enviar. Doctor, pues, Sí, perdón, doctor, la a ver. interrupción. Bueno, yo quería nada más, a lo mejor conjuntar un par de preguntas en una sola. Creo que se ha Sí, estado como de alguna manera repitiendo en el chat. sí. Si usted tendrá conocimiento de dónde puede surgir esta idea del dióxido de cloro como una cura, evidentemente, bueno, más allá de que, bueno,
producto, todo insumo para la salud tendría que pasar por todas las pruebas de seguridad, de eficacia y, bueno, pues calidad para ser como un medicamento, pero pues este uso que se le empieza a dar precisamente para tratar el coronavirus, ¿de dónde puede estar surgiendo esta idea? ¿Qué es lo que, bueno, ha motivado el que quizás muchos médicos lo recomienden o lo empleen para el tratamiento, ¿no? Existe información no recuerdo exactamente cuánto tiempo tiene, pero me parece que era algún estadounidense que en algún momento pues estaba haciendo la de Indiana Jones en la Amazonia venezolana o en Guyana y pues que se empezaron a enfermar de malaria varios de los miembros de su expedición, que quién sabe qué andaban haciendo y pues empezaron a tomar lo que se les ocurrió para ver si se les quitaba porque pues estaban ya todos enfermos y finalmente es la desesperación lo que lleva a esto, ¿no? Y pues la angustia de estar en una situación como la que estamos de la pandemia, ¿no? Esa situación de estar entonces en el Amazonas y tener ahí a la mano la forma de pues mezclar, ¿no? Que es relativamente sencillo, dos reactivos para generar dióxido de cloro y me lo tomo y ¡ay! Se me quitó la malaria. Bueno, pues algunos sobrevivieron, pero muchos otros también murieron de esa expedición, ¿no? Entonces habría que ver cuáles murieron de malaria y cuáles intoxicados por dióxido de cloro. Pero a partir de ahí, de manera anecdótica, dijeron, no, pues es que cura la malaria, debe curar de todo, porque la malaria es muy difícil de curar. Y entonces de este personaje, no recuerdo el nombre, pero lo pueden buscar, eventualmente también les puedo pasar esa información, empezó a publicitarlo como cura milagrosa. Y entonces, estando ahí como cura milagroso de todo, ¿no? Ya que nos decía acá, citralina, aunque no es cancerígeno, bueno, no es cancerígeno, pero no sé qué nos pueda decir de estos casos de, pues, el niño muerto en Argentina y de los muchos niños muertos en Inglaterra por consumirlo supuestamente para curar el autismo, pues he estado entonces poniendo en práctica en todo este tipo eh, eh, de afecciones para ver si tiene algún efecto, y pues causado por la desesperación y a partir de este dato anecdótico inicial de que curaba la malaria y después dijeron, no, pues a lo mejor cura todo y entonces se ha probado para todo y entonces ahora llega también pues a COVID, pues si es la nueva afección que nos está ahorita poniendo a todo el mundo de rodillas, pues vamos a ver si también siendo cura milagrosa, milagrosamente cura COVID y yo creo que por ahí vino también esto. Muchas gracias, doctor. Sí, de hecho, el comentario me recuerda mucho para quien esté interesado. Tuvimos una charla también sobre esta manera en la que se empezó a aprender a utilizar los compuestos de la cloroquina y de la quinina. Precisamente tenemos una charla por ahí en el canal de YouTube que, bueno, quien lo desee ver, donde precisamente se explica cómo con el paso del tiempo y pues mucho empirismo, pues bueno, se aprendió a curar precisamente la malaria, aunque no se sabía precisamente cuál era el principio activo con el que se lograba hasta pues ya ha entrado el siglo XIX, ¿no? Entonces, bueno, pues es otro tema, ¿no? Pero bueno, me pareció muy interesante la manera en la que se puede abordar el tema. Sí. Bueno, pues sin más, Raúl, no sé si hay alguna otra pregunta, sino para No, por el dar momento ya anuncios no. finales. No. Acabo de leer un par, por ejemplo, Daliera Morales, me parece, que sí sé de la existencia de otras sustancias que como el dióxido de cloro pasen como milagros para curar enfermedades, pero que sean tóxicos y peligrosos. No me viene a la mente ahorita alguna, Daniela, pero seguramente las hay. Y la recomendación es siempre la misma. De entrada, pues tener todas las precauciones de no consumir algo que no está certificado. Y después, si se quiere, pues buscar la información. Haciendo esto que te digo, puedes buscar empezando en el navegador y tratando de ir siempre a páginas de fuentes confiables, ¿no? Pues yo me voy a la página de la Organización Mundial de la Salud, no me voy al Facebook de alguien que quién sabe qué formación tiene y me dice que es cura milagrosa. Entonces, pues es mi recomendación principal, ¿no? Buscar con mucho cuidado.
Y después Lucía Centeno dice que buscando información encontró la página de Comusab. Desconozco que sea Comusab, no sé si nos puedas decir, y que tienen evidencias de que usando el dióxido de cloro han salvado muchas vidas. Pues de nuevo, ¿cómo es la evidencia? O sea, esto es súper importante. Si la evidencia es anecdótica, es a mí me contaron, a mí me dijeron, yo vi, eso no es un estudio científico. Un estudio riguroso en donde se controlan las condiciones para saber que pues, alguien no se curó no porque estaba tomando dióxido de cloro, sino porque es una persona sana y que de todos modos iba a recuperar por sí sola. Entonces, si no se tienen ese tipo de controles, no podemos considerar que la evidencia es evidencia científica. Y pues mi formación es como científico y me tengo que apegar a esa forma de abordar las cosas para poder dar una recomendación científica sobre esto. Eso es lo que te puedo decir. Y bueno, pues a lo mejor si les puedo hacer llegar la información de esta Comusab a la Secretaría de Vinculación, pues te lo agradeceremos. Ok, pues muchísimas gracias, doctor. Ya queda, bueno, sí queda la información allí en el chat y bueno, pues cualquier otra nota o comentario, información al respecto de este tema, con todo gusto, pues bueno, la podemos compartir, la podemos hacer llegar también a usted. Claro que sí. Y bueno, permítame poder compartir pantalla. Adelante. Que para mí la información presentada es demasiado incompleta de Emma Cristina López. Bueno, Emma Cristina, pues no voy a aventarme aquí una disertación doctoral sobre el dióxido de cloro. Dice que ha visto mejores presentaciones con mejor investigación al respecto. Pues que nos la comparta. Y si se van a poner a hablar mal del dióxido de cloro, primero estudie bien. Híjole, pues, ¿por qué no nos compartes mejor tu conocimiento, Emma Cristina, para que no caigamos en todas las imprecisiones que podemos haber caído? Pues no sé, para mí lo presentado, pues es una opinión. Y las opiniones, pues son eso, opiniones personales. Sí, doctor. Sí, doctor. Muchísimas gracias. Bueno, pues como tratamos también de inculcar en el chat a los participantes, bueno, pues el propósito es poder divulgar información científica con el apoyo de personas como usted, con el conocimiento, que llegue la información más clara, certera, comprobada, que se puede, bueno, pues lo demás queda ya en cada persona, ¿no? Así es. Pues bueno, sin duda, bueno, a nosotros nos alegra mucho, bueno, al menos lo digo yo de manera personal, el hecho de haber tenido tantos participantes que tienen muchas opiniones, muchas dudas, comentarios al respecto, y entonces eso quiere decir que al menos y dentro de todo, pues todos estamos buscando una manera de informarnos mejor acerca de lo que nos genera tanta inquietud, ¿no? Como es esto del COVID y los medios que se han utilizado para su tratamiento. Entonces, bueno, pues siguiendo con esta línea, pues invitarlos a nuestros próximos seminarios, Importancia de la Investigación y Desarrollo de Medicamentos, con el doctor Rivelino Flores, director